habíamos determinado que si consideramos todas las partículas del cuerpo, acuérdense, como la sumatoria de todos los torques, habíamos llegado a la conclusión que la sumatoria de los torques o el torque neto alrededor del eje de rotación, en este caso el eje Z, era igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? Acuérdense, el torque es un vector y la aceleración angular también es un vector, ¿sí? Habíamos visto este primer ejemplo de la varilla, ¿se acuerdan? De masa M y longitud L que estaba sujeta a un techo a través de un pivote que estaba colocado en uno de sus extremos, ¿no? Luego se suelta y nos pedían determinar la aceleración angular. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que tenemos una polea de masa M, fíjense, radio R y un momento de inercia I. ¿Sí? La que sostiene un cuerpo de masa M, como ven en la figura, iniciamos el sistema. ¿Sí? Si inicialmente el sistema está en reposo, les aclara, tienen esta polea y por medio de una cuerda tienen unido un bloque de masa M minúscula. El sistema está inicialmente en reposo. Lo que nos piden es calcular la aceleración angular de la rueda, la aceleración lineal del cuerpo y la tensión de la soga al ser librado. Bien. Entonces, como habíamos dicho, el primer paso es esquematizar la situación, definir nuestro sistema de referencia. Segundo paso, definir el sistema que estamos estudiando. En este caso es polea y masa. ¿Sí? Bueno, realizamos un diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M minúscula. Como podemos ver, las fuerzas que están actuando sobre el objeto de masa M es la tensión y su peso. ¿Todos de acuerdo? Ah, ¿no me escuchan muy bien? Sí, profe, se escucha medio feo. A ver, dame un minuto, por favor. Verifico. Ahora, ¿mejor? Sí, sí. Bien. Bien, creo que no estaba muy bien conectados los auriculares. Perfecto. Bueno, entonces, como repetimos, primer paso, esquematizar la situación. Como podemos ver, definir el sistema de referencia. Segundo paso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el objeto de masa M minúscula. ¿Sí? Bien, ¿qué fuerzas están actuando? La tensión, que me apunta hacia arriba, y el peso, que tenemos en sentido hacia abajo. ¿Estamos bien? Y por otra parte, analizamos la polea también. Acuérdense, la polea, ¿sí? Tenemos la tensión, como pueden ver, apunta hacia abajo. Bien, entonces vamos a plantear una ecuación para el bloque aplicando la segunda ley de Newton. Y la ecuación de la polea. Esta tensión justamente realiza un torque, que es lo que permite que empiece a girar, a rotar. Bien, ¿qué habíamos dicho? Que la sumatoria de torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, ¿qué fuerzas tengo en la polea? Bueno, en la polea tengo la tensión de la cuerda y ustedes me pueden decir su peso también, ¿cierto? Pero fíjense, el peso está justo en el centro, entonces el torque es cero, ¿sí? Por eso solamente me quedo con el torque debido a la tensión. ¿Todo de acuerdo hasta ese punto? Cualquier duda, pregunten, ¿sí? Bueno, entonces, y el torque realizando, hemos visto tres maneras de determinar el signo. Regla de la mano derecha, ¿sí?
los versores, y la otra manera era por el ángulo que forman estos dos vectores, ¿no? Entonces el vector R me apuntaría en este sentido, la tensión hacia abajo, el ángulo que forma es 90. O realizan regla a la mano derecha y les va a dar el vector saliente, por lo tanto es positivo. Y esta aceleración angular es positiva porque está rotando en sentido antihorario, ¿sí? Por otra parte, sabemos que el momento de inercia de una polea, ya lo habíamos dicho, es un medio masa por el radio al cuadrado. Entonces, este momento de inercia, ustedes tienen varias opciones de desarrollar. Estamos haciendo un repaso de este ejercicio, ya lo habíamos planteado en la clase anterior, ¿sí? Entonces, fíjense acá, yo tengo un momento de inercia, podría reemplazarlo y despejar la aceleración angular, ¿sí? O simplemente despejar la tensión en función de la aceleración angular. Ahora planteo la ecuación para el objeto de masa m minúscula, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la tensión menos el peso. La tensión menos el peso es igual a masa, bueno, menos masa por aceleración, pero fíjense, yo les había enseñado dos maneras, ¿sí? Entonces despejan la aceleración y les queda esta expresión. Igualando las ecuaciones, encuentran que la tensión tiene esta relación, masa por gravedad dividido R al cuadrado por la masa del cuerpo entre el momento de inercia más 1. Determinan el valor de la tensión. Una vez determinado el valor de la tensión, bueno, despejan, reemplazan acá en la ecuación de la aceleración y determinan cuánto vale la aceleración. Aparte, ustedes saben que la aceleración angular está relacionada con la tangencial o con la lineal de esta manera, A sobre R, ¿sí? Y reemplazan los valores y obtienen lo que les está pidiendo. Bueno, con esto habíamos cerrado la clase anterior, ¿sí? No es nada de lo que no se ha visto. Bueno, continuamos con torque y potencia de un objeto rotando. Bueno, tenemos el torque generado por una fuerza, habíamos dicho que les produce una rotación, ¿sí? O sea, las partículas del cuerpo rígido se desplazan. Entonces, esta fuerza F que está realizando un trabajo. Bueno, sea un cuerpo rígido, entonces, rotando alrededor de un eje que pasa por O, este es el punto O, ¿sí? Este es el punto de aplicación de la fuerza, acuérdense, rota en torno a este eje O y en este punto estoy aplicando la fuerza. Phi es el ángulo que forma el vector R con la fuerza. Bueno, la rotación va a producir un desplazamiento en P. Inicialmente está en este punto. Cuando yo aplico una fuerza, esto va a empezar a rotar en sentido antihorario, ¿sí? Como realiza una trayectoria circular, lo que está desplazándose es una longitud de arco. Eso también lo hemos visto, ¿sí? Girando un diferencial de θ. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo producido por esta fuerza? Acuérdense, nosotros ya habíamos visto que el trabajo, como acá tenemos un cuerpo rígido, tenemos que tomar los diferenciales. Por lo tanto, el diferencial de trabajo es igual a el producto escalar de la fuerza diferencial de S. ¿Sí? Diferencial de S, ese es el arco de la circunferencia, es R diferencial de θ. Estas cosas ya lo hemos visto en cinemática circular. Entonces reemplazamos. El producto escalar se define como el módulo de la fuerza diferencial de S coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Bueno, o la otra manera es, como habíamos visto en la clase anterior, esta fuerza tiene dos componentes, una en la dirección radial y una en la dirección tangencial. La componente de la fuerza en la dirección radial no me genera trabajo, porque acuérdense, no me genera torque, perdón. El torque es el producto vectorial de este vector R por la fuerza. Si son paralelas, el ángulo que forma es 0 y seno de 0 es 0. La única componente de la fuerza que me realiza un torque es la componente tangencial. Por lo tanto, es F seno de phi. Producto escalar
Además sabemos que el módulo del torque es R, el módulo de R por la fuerza, ¿sí? Por el seno de 90 que es 1. Entonces, fíjense que el diferencial de trabajo me queda el módulo del torque diferencial de tita, ¿sí? Por otra parte, ustedes saben que la potencia, este P es de potencia, no es de peso, ¿sí? Esa P, la potencia, es el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la potencia es el diferencial del trabajo dividido el diferencial de tiempo. Reemplazo diferencial de trabajo que tenemos acá, tau diferencial de tita. Por lo tanto, la potencia me va a quedar una relación que es igual al módulo del torque por el módulo de la velocidad angular. Esta expresión es la que ustedes tienen que tener en cuenta. De esta manera yo determino la potencia, el módulo del torque por la velocidad angular. Análogo a lo que habíamos tenido en traslacional. ¿Se acuerdan? En movimiento traslacional habíamos tenido que la potencia era la fuerza por la velocidad, pero la velocidad lineal, ¿sí? Bien, entonces tengan en cuenta esto. Luego vamos a ver trabajo y energía. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, me interrumpen y van consultando, ¿sí? Esta presentación ya la subí, está actualizada porque había temas que faltaban, ¿sí? Bien, tenemos trabajo y energía. Tenemos que ver si se conserva la energía mecánica o en qué caso no se conserva. Bien, si un momento de torsión efectúa un trabajo sobre un cuerpo rígido que gira, la energía cinética cambia una cantidad igual a ese trabajo. Bueno, nosotros partimos de la definición de trabajo que acabamos de obtener, que es torque diferencial de tita. Bueno, el módulo del torque es el momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense que estoy colocando relaciones que ya están definidas anteriormente, ¿sí? Bien, la aceleración angular, ¿a qué cosa es igual? Es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esto también ustedes lo saben, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si estamos hablando de una aceleración angular, entonces la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Bien, entonces, reemplazando, voy a obtener que el trabajo es igual al momento de inercia por la velocidad angular por el diferencial de W, ¿sí? Como tau es el momento de torsión neto, porque nosotros estamos hablando de un momento de torsión neto. Entonces integramos el trabajo neto, porque estamos hablando de un torque neto, por lo tanto es el trabajo neto de un tita inicial. Acuérdense por qué tita, porque estoy realizando desplazamientos angulares, ¿sí? En la parte translacional lo que nosotros decíamos era el trabajo de la integral de una posición R inicial hasta una posición R final del eje diferencial de tita. Acá estamos analizando la parte rotacional, por lo tanto el trabajo neto es la integral desde la posición inicial angular hasta una posición tita del torque diferencial de tita. Bueno, este torque ya lo encontramos acá, que es igual al IW, fíjense, la diferencial de tita es igual a IW diferencial de tita. Integran, no es nada complicado, el momento de inercia sale, lo integran con respecto a W, ¿no? La integral de W diferencial de W es W al cuadrado sobre 2. Entonces, si definen ustedes la energía rotacional, la energía cinética rotacional, que ya la habíamos visto, como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, entonces obtenemos, fíjense, que el trabajo neto realizado por las fuerzas externas al rotar un objeto rígido alrededor de un punto es igual al cambio de la energía cinética rotacional del objeto. Es muy parecido a la parte de traslación. ¿Se acuerdan? El trabajo neto era igual
a la variación de la energía cinética, pero en este caso estamos hablando de movimientos traslacionales. En esta parte, el objeto está rodando, está rotando, entonces queda alrededor de un punto, solamente rotando, no se está desplazando, acuérdense, solo rotando. Por lo tanto, el trabajo neto, el trabajo total, es igual al delta de la energía cinética, pero rotacional, ¿sí? Bien, estas cosas que están marcadas en un recuadro son las que tienen que quedar claras, ¿sí? Si el objeto está rotando y está trasladándose, acuérdense que es la suma de ambas energías. Eso también lo habíamos comentado en clase. Bueno, esa parte les voy a dejar para que lo lean, pero en el examen no va a entrar movimientos de rototraslación, o sea, movimientos que rotan y se trasladan, ¿sí? Esta parte no va a entrar porque no vamos a llegar con todos los contenidos, pero está bueno para que ustedes lo lean y lo tengan en cuenta. Fíjense lo que les estaba diciendo acá. Estamos en un movimiento rototraslacional. Entonces, si consideramos este cuerpo rígido que está rotando en torno a un eje, fíjense, este es el eje de rotación, que pasa por su centro de masa y se traslada con una velocidad del centro de masa. O sea, cuando tomamos una porción de masa m sub i, rota alrededor del centro de masa con una velocidad b' respecto del centro de masa. Entonces, la suma va a ser la suma vectorial, ¿no? La suma de esta pequeña diferencial o esa porción de masa, su velocidad va a ser la velocidad del centro de masa más la velocidad con la que se está trasladando, ¿sí? Porque no solamente está rotando, se está trasladando. Entonces tengo que sumarlo. Bueno, cuando hacen un desarrollo de todo eso, es lo que yo le decía, si el cuerpo está rotando y trasladándose, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Esto que quede claro, por favor. Esta es velocidad del centro de masa, hasta con la que se está moviendo todo el cuerpo, más un medio. El momento de inercia siempre es con respecto al centro de masa, ¿sí? Acá estamos suponiendo que está rotando con respecto a su centro de masa, por eso coloque que el momento de inercia es con respecto al centro de masa, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esto, fíjense, acá, donde tenemos, bien, si el cuerpo solo rota, tiene energía cinética rotacional, que es un medio, el momento de inercia, W al cuadrado. ¿Sí? Pero si el cuerpo está rotando y trasladándose, la energía cinética es la suma de la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. ¿Sí? Bien. Bueno, movimiento de rodamiento sin deslizar. Fíjense, cuando ustedes tienen una rueda, esa rueda puede rodar solamente, pero sin deslizar, porque a veces también puede deslizar. En este caso, está rodando, pero sin deslizar, ¿sí? Esto también. Entonces, rototraslación, acuérdense, no va a entrar en el examen, ¿sí? No va a entrar, tampoco esto. Acá tenemos la rototraslación, combinación de movimientos de traslación y rotación. Fíjense acá el ejemplo, acá lo pueden ver mejor. Tengo solamente rotación pura, ¿sí? El primer gráfico, esta parte. La posición del centro de masa, en el centro, la velocidad 0. Bueno, acá tenemos la velocidad en este punto, que es RW, y la velocidad en el punto prima, en módulo, es RW. Ahora, si solo es traslación, entonces solo es traslación, fíjense, la esfera no está rotando, está trasladándose, deslizando, ¿sí? Entonces toda la esfera en conjunto, fíjense, la velocidad del centro, en todos los puntos, la velocidad es la velocidad del centro de masa, ¿sí? Ahora, sí está
tiene una combinación de traslación y rotación. En este punto, fíjense, tienen la combinación de la primera y la segunda. Entonces, en este punto la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad de rotación en este sentido y la velocidad del centro de masa de todo el cuerpo con la que se está deslizando, tengo en este punto. Por lo tanto, en este punto me da cero. La velocidad del centro de masa es la misma y en el punto P' es dos veces la velocidad del centro de masa porque contribuyen ambos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el papel de la fuerza de roce en la rodadura cuando rueda? ¿Cuál es el papel de la fuerza de roce? Fíjense que cuando deslizaba, ¿ustedes se acuerdan cuando un objeto deslizaba? La fuerza de roce, bueno, tenía una fuerza de roce dinámica, ¿cierto? Que se opone al desplazamiento. En este caso, imagínense esto que está desplazándose, solo trasladándose a la esfera del centro. La fuerza de roce me apuntaría hacia acá y acá era igual al muy dinámico por la normal, ¿cierto? Pero si está rodando, ¿cómo es esa fuerza de roce? ¿Cómo se imaginan que es la fuerza de roce? ¿Y si es estática o es dinámica? ¿Cómo piensan que sería? Dinámica. Bien, ¿lo demás? Sí, iba a decir lo mismo. Dinámica. Bien, fíjense, si yo tengo el caso del centro, ¿no? Que solamente está trasladándose, es como que desliza, ¿no? Desliza toda la esfera. Imagínense que tienen una moneda y lo hacen deslizar. No está rodando, solamente se está trasladando. Pero ¿qué pasa si no se traslada, solamente rota? Rota. Y después imagínense que rota, ¿no? Se rota, traslada, pero sin deslizar. O sea, al momento que va rotando, se va desplazando, pero no desliza. O sea, va rodando y eso permite que se vaya desplazando. Entonces, cuando rueda, este punto P, fíjense, cuando rueda, un instante después, esto ya no va a hacer contacto con el piso, ¿o sí? No, va a ir cambiando. Cuando ustedes empiezan a rodar, ese punto va a ir cambiando. O sea, yo tengo una fuerza de roce estática. Estática porque va cambiando de punto a punto. Va cambiando de punto a punto. ¿Sí? Y esa fuerza de roce estática justamente es la responsable de que empiece a rodar, ¿sí? Porque esa es la que me produce un torque. Fíjense, la fuerza de roce es en este sentido, el vector de desplazamiento apunta hacia abajo, entonces forma un ángulo de cuánto. ¿De cuánto? A ver, ¿o qué torque me genera? ¿Un torque positivo o un torque negativo? Fíjense en la figura, en la segunda, en esta que les estoy marcando. La fuerza roce apunta en este sentido. El vector R lo puedo proyectar. Acuérdense que si lo quieren hacer por el ángulo, es toda la vuelta. O sea, 270. Este torque es negativo. ¿Sí? Este torque es negativo. Y la aceleración angular, como está en sentido horario, va a ser negativa. Por lo tanto, los signos negativos se me cancelan. ¿Sí? Entonces, la fuerza de roce produce un torque necesario para que empiece esto a girar. El peso no me genera torque porque está en la misma dirección, o sea, es paralelo al vector de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la fuerza de roce cuando el objeto está rodando es estático porque en este punto actúa la fuerza de roce estática. Va rotando y cada punto va cambiando. Entonces no es dinámica, va cambiando en cada punto. ¿Sí? Es dinámica es cuando ustedes tienen un objeto y se está deslizando, está desplazándose. ¿Sí? Pero acá no, cada punto está que cambia. Por lo tanto, tengo en cada punto una fuerza de roce estática. ¿Sí? Estática. Bien. Y esa fuerza de roce es el mu, ¿sí? Por la normal. ¿Sí? Esto sería si deslizara.
¿sí? Y si solamente rota, tendremos que usar esto. Si no hay deslizamiento, por eso acá, claro, si no hay deslizamiento, si desliza, tengo fuerza de roce dinámica. Si rota, se puede trasladar solo rotando, sin deslizar, no hay deslizamiento, entonces el punto P que tenemos en contacto, desde este punto P, cada punto que va rotando, ¿sí? El punto P que está en contacto con el piso cambia en cada instante, porque ustedes tienen la rueda que va rotando, va cambiando. Y por lo tanto, al no deslizar, la fuerza de roce es estática, ¿sí? La fuerza de roce es estática. Bueno, si trabajo no va a realizar, obviamente, porque acuérdense que el trabajo es el producto escalar, ¿sí? Por lo tanto, como no realiza trabajo, no hay pérdida de energía, la energía se conserva. O sea, ustedes aplican las dos cosas. Trabajo, porque la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. Si realiza un trabajo, eso quiere decir que hay una pérdida de energía. Pero, fíjense, la fuerza es perpendicular al desplazamiento y el trabajo es el producto escalar. Entonces es coseno de 90, coseno de 90 es 0, no me realiza trabajo. Por lo tanto, yo puedo decir que no hay pérdida de trabajo, no se disipa energía, entonces la energía mecánica se me conserva. Pero esta fuerza sí me realiza torque, ¿sí? Sí me realiza torque, justamente esta fuerza es la responsable de hacer rotar. Bien. Entonces, la fuerza de roce estática es menor o igual que el mu estático por la normal. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un ejemplo. Tenemos esta esfera que desciende por el plano inclinado, ¿sí? Mediante rototraslación, pero sin deslizamiento. Está rotando y trasladándose sin deslizar, ¿sí? Les pido primero cuál es la velocidad del centro de masa y segundo, la aceleración del centro de masa. Bueno, como ya habíamos visto, la energía mecánica se conserva, ¿sí? Porque para que ruede, acabamos de ver, es posible si existe una fuerza de roce, pero esa fuerza de roce es estática, no realiza trabajo, entonces no hay pérdida de energía, ¿sí? Por lo tanto, la energía en el punto 1, puedo decir que es igual a la energía mecánica en el punto 2. En el punto de arriba, tengo solamente, si empieza a rodar, energía potencial gravitatoria, ¿no? Que es la masa de la esfera, la gravedad por la altura. Y en el punto de abajo, fíjense, está rotando y trasladándose, por lo tanto, la energía cinética que es igual. Está rotando y trasladándose. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque está rodando y trasladándose. Si solamente se traslada, energía cinética traslacional. Si solamente rota, energía cinética rotacional. Pero acá fíjense que no está rodando en torno a un punto, como en el caso de la polea, que giraba. Acá la esfera está rotando y a la vez trasladándose a lo largo del plano inclinado. O sea, no rota en torno al punto más alto, sino rota, pero a la vez se traslada. Por lo tanto, la energía en el punto de abajo tengo solo cinética, pero dos tipos. La energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. ¿Sí? Eso que quede claro. Bueno, ustedes saben que la velocidad angular está relacionada por la velocidad del centro de masa entre el R. Entonces, hacen igualdad nada más. Bueno, reemplazan, fíjense, acá tienen 2G por H, 2, porque este 2 saco factor común y pasa a multiplicar. Está dividiendo, por eso me queda 2. Y todos tienen, acá reemplazo el momento de inercia de una esfera, acuérdense, como es el momento de inercia, por eso que se les va la masa también. Y bueno, despejando acá tienen para la esfera.
es 2/5 de m² cuadrado, ¿sí? Este es el momento de inercia de la esfera. Bueno, entonces despejando, tenemos acá. Y en este término le multipliqué y le dividí, por lo tanto me queda un m en el denominador. Entonces tengo el momento de inercia del centro de masa. Este W es igual a la velocidad del centro de masa sobre R, pero como tengo otro R en el denominador, me queda R cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la masa. ¿Sí? Es reemplazar esta velocidad del centro, esta velocidad angular, la reemplazan acá. ¿Sí? Si quieren el M, lo despejan. Bueno, entonces despejan la velocidad del centro de masa, les queda esta relación. Y el momento de inercia con respecto al centro de masa de esta esfera les dan la relación. Como les había dicho, generalmente se les va a dar estas relaciones del momento de inercia, ¿sí? Bueno, reemplazando en esta ecuación tenemos que la velocidad del centro de masa entonces es 10 séptimos de la gravedad por la altura. Bien, una vez que han determinado la velocidad del centro de masa, calculan la aceleración del centro de masa usando cinemática. ¿Sí? Usando cinemática. Saben la posición del centro de masa, la ecuación de posición. ¿A qué es igual? A la posición inicial, si estamos considerando mi posición inicial 0, entonces tengo posición inicial 0 más la velocidad inicial, parte de reposo es 0, solamente me queda este término, un medio de la aceleración del centro de masa por el tiempo al cuadrado. Y por otra parte también tengo la ecuación de la velocidad. Son ecuaciones de cinemática, ¿sí? La velocidad del centro de masa es la velocidad inicial del centro de masa más la aceleración del centro de masa por el tiempo, ¿sí? Bueno, combinando estas ecuaciones obtiene esta relación, ¿sí? Donde la aceleración del centro de masa le va a quedar 5 séptimos de g por seno de tita. Esto traten de desarrollarlo en detalle ustedes. Cualquier duda que no les salgan las ecuaciones me consultan en la siguiente clase, ¿sí? Bien. Bueno, en este ejemplo tenemos una esfera que desciende por el plano inclinado mediante rototraslación, muy similar al caso anterior, ¿sí? Bueno, entonces, es otra manera de desarrollar el mismo ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá habíamos desarrollado por cinemática, conservación de energía y cinemática. La otra manera más simple es desarrollarlo por la segunda ley de Newton, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza peso, la normal, ¿sí? Esta fuerza peso la descomponemos en su componente X y en su componente Y. Entonces, en Y, ¿qué tenemos? La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración del centro de masa, porque esto está que se desplaza sobre el eje X. Y en Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, que tengo la normal menos el PDI igual a 0. Por otra parte, tengo la ecuación de torque. El torque neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Habíamos visto que la única fuerza que me genera torque, ¿sí?, es la fuerza de roce, que es la que permite que esta esfera empiece a rotar. Bueno, el torque habíamos dicho que es la fuerza de rozamiento por el radio de la esfera, y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, despejan la fuerza de roce, ¿sí?
les queda que es el momento de inercia por alfa sobre R, y alfa sobre R, acuérdense, alfa que es igual a la aceleración del centro de masa entre R, por lo tanto les queda esta relación. ¿Sí? Y bueno, reemplazando los valores, obtienen que la aceleración del centro de masa es g sobre 7g seno de θ, la misma expresión que habíamos obtenido acá. ¿Sí? Dos maneras distintas de llegar a la misma solución. ¿Sí? Acuérdense que acá esta fuerza de roce es el mu por la normal. ¿Sí? La normal la sacan de acá, fíjense. La normal es igual a la componente del peso mío, o sea, mg coseno de θ. ¿Sí? Coseno de θ. Entonces, relacionado todo, van a obtener que la aceleración del centro de masa es igual a 5 séptimos g por el seno de θ. Bien. Bueno, en esta parte estamos calculando, usando torques, pero esta es otra manera también, es usando Steiner. ¿Se acuerdan que también habíamos visto el teorema de Steiner? ¿Sí? Esta es otra manera, es la tercera manera de desarrollar el mismo ejercicio. ¿Sí? Porque uso el teorema de ejes paralelos. Acuérdense que el momento de inercia entonces sería con respecto a este punto P, el que está marcado, va a ser el momento de inercia del centro de masa más, esto sería mi eje paralelo, la masa de la esfera por esta distancia al cuadrado, donde esta distancia es igual al radio. Bien, pueden desarrollarlo de esta manera también. ¿Sí? El torque, en este caso, es la fuerza de roce, ¿sí? Por el mu. Pero acuérdense, hay que descomponer en I también, si me queda de fuerzas en I igual a 0, la normal es igual al P de I, y despejan y de la misma manera obtienen la misma relación, ¿sí? La misma relación. Son tres maneras de desarrollar el mismo ejercicio, ¿sí? En esta parte usando conservación de energía y cinemática, en esta parte usando las leyes de Newton y torque. Ya hemos visto en la polea, como tiene la polea y el bloque, Newton para el bloque, y aparte el torque. ¿Sí? En este caso usan muy parecido. Y esto es el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Si esto no están muy familiarizados, entonces pueden optar por esta opción o por esta. Bien, estos son ejemplos nada más. Bueno, esto habíamos explicado ya un poco en la clase anterior también. Para los que no fueron ese día, ¿sí? Momento angular. Supongamos que tenemos una partícula de masa m, ¿sí? Sometida a una fuerza, fíjense, ¿sí? Sometida a esta fuerza, con la única posibilidad de rotar en torno a este eje, en este caso al eje Z. ¿Sí? Habíamos dicho, el torque es el producto vectorial de R por F. La fuerza, esto lo saben también de la segunda ley de Newton, la fuerza neta es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Bueno, la derivada de un producto, ¿sí? Y obtienen que el torque es la derivada del producto vectorial de R por P con respecto al tiempo. A este producto vectorial de R por P es lo que nosotros llamamos momento angular. ¿Sí? El momento angular L de una partícula relativo al origen, acuérdense, relativo al origen O, está definido como el producto vectorial de la posición instantánea, la posición que tiene en cada punto de la partícula y su momento lineal P. Las unidades R está en metros, P está en kilogramos, metros sobre segundo, por lo tanto me queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Entonces tenemos que el torque neto, acuérdense que es el torque neto,
es igual a la derivada de L con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si estos dos vectores son perpendiculares? ¿Sí? Entonces, si son perpendiculares, ¿y qué pasa si son colineales? Toda esta parte ya lo hemos visto. Hay algunos alumnos que no fueron la clase del recuperatorio, me parece, pero habíamos hablado un poco de esto, ¿sí? Es muy parecido, es análogo a lo que, ¿sí? A lo que habíamos visto en la segunda ley de Newton. Tenemos, para rotación tenemos torque, ¿sí? Y para traslación, fuerza. En este caso, cuando hablamos de traslación, habíamos determinado el momento lineal. Acá en rotaciones estamos hablando del momento angular. Para traslaciones habíamos dicho que la cantidad de movimiento lineal se conservaba cuando la sumatoria de fuerzas externas era igual a cero. Si esa sumatoria de fuerzas externas era igual a cero, la cantidad de momento lineal se me conserva. Para el caso de rotaciones tenemos que si la sumatoria de torques externos, ¿sí? La sumatoria de torques externos es cero, el delta de L es igual a cero, por lo tanto se me conserva el momento angular. Entonces tenemos una partícula acá que se mueve a lo largo de una línea recta, ¿sí? Si se mueve a lo largo de esta línea recta, ¿tiene momento angular o no? ¿Y por qué? O si se mueve a lo largo del eje Y, fíjense, no va a lo largo del eje X, va a lo largo del eje Y. Si se mueve hacia arriba, ¿cuál es su momento angular con respecto al origen? Eso también lo habíamos visto. En ese mismo ejemplo que tengo, fíjense, tengo mi sistema de coordenadas y yo le digo, la partícula de masa m está en esta posición R con respecto al origen, ¿no? Desplazándose con una velocidad v. ¿Cuál es el momento angular con respecto al origen? ¿Cómo determinar el momento angular? El momento angular es el producto vectorial del vector R por la cantidad de movimiento. Acuérdense que si estos dos vectores son paralelos o antiparalelos, el momento angular, ¿cuánto es? Cero, ¿sí? Cero. Acuérdense que el momento angular, el módulo, ¿cómo lo determino? Módulo de R por módulo de P por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Fíjense, el vector R con el vector B forman 0 grados. Por lo tanto, seno de 0 es 0. El momento angular es 0. Mientras que, si tenemos, fíjense, tenemos en el otro caso, que no sean colineales como eran acá, ¿sí? Tenemos la partícula m en la posición R, que se desplaza hasta a esta cierta velocidad, y en otro instante está en esta posición, ¿sí? Con respecto al origen, a una posición R'. Entonces, el momento angular es R por P. P es masa por la velocidad, ¿sí? Estamos en este punto, fíjense. Vector R hacia arriba, vector B hacia la X positiva. Si ustedes van de R a B, ¿sí? Usando la regla de la mano derecha, les da entrante, por lo tanto es negativo. La posición en este punto es I0,
la cantidad de movimiento es masa por el módulo de la velocidad, versus K. ¿Sí? En este punto, bueno, el vector R va en este sentido, que va a tener componente XY, ¿sí? Y la velocidad B' va a lo largo del eje X positivo. Bien, el L' entonces es el módulo de R', masa, el módulo de la velocidad, por eso en el ángulo que forman estos dos vectores, versor K. ¿Sí? Entonces, la partícula, ¿sí? Habíamos dicho que en este caso no tenemos torque, por lo tanto la sumatoria de torques externos es cero, por lo tanto el momento angular se me va a conservar, ¿sí? Se me va a conservar el L en este punto es igual al momento angular en este punto. ¿Sí? Entonces, si tenemos un sistema bien en partículas, el momento angular total es la sumatoria de cada uno de los momentos, ¿sí? El momento angular L1 más el momento angular L2 más el momento angular L3 hasta el momento angular L1. Por lo tanto, la sumatoria de I igual a 1 hasta n de L sub. Y el torque total, el torque neto, es igual a la sumatoria de torques externos, y este es igual a la sumatoria de los diferenciales de L con respecto al tiempo. Por lo tanto, el torque total, que es igual al torque, a la sumatoria de torques externos, es igual a la derivada del momento angular total con respecto al tiempo, siempre respecto a un eje de rotación. Esto que quede claro. Siempre con respecto a un eje de rotación. Por lo tanto, el torque neto externo, actuando sobre un sistema, ¿sí? Actuando un sistema sobre un eje paralelo que pasa por el origen en un sistema inercial, es igual a la variación del momento angular total respecto del origen. ¿Sí? Eso que quede claro, siempre con respecto a el mismo punto. Bien, ya estamos terminando. El momento angular de un cuerpo rígido. Entonces, fíjense, tenemos un sólido rígido que está formado por los subdividimos en diferenciales de m. ¿Sí? Diferenciales de m. Si tomamos este diferencial de m de masa, m sub i, el momento angular de este diferencial de m va a ser igual a la masa sub i por la posición de ese diferencial, ¿sí? Por la velocidad v sub i. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta velocidad queda igual a RW, por lo tanto, me queda es igual a m sub i por r sub i al cuadrado por el w al cuadrado. El w es el mismo, porque todo el cuerpo rígido está rotando con esta velocidad angular con respecto a este eje z. Con respecto al eje z. Bueno, si calculamos sobre todas las partículas que conforman ese cuerpo rígido, es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de cada uno de esos momentos angulares de esos diferenciales de m. Bueno, por lo tanto, obtenemos que el momento angular con respecto al eje z es igual al momento de inercia, también con respecto a este eje, por la velocidad angular. ¿Sí? Por la velocidad angular. Bien, tenemos esta relación, fíjense, si derivamos a ambos lados, obtenemos que esto qué cosa era. Acuérdense, esto es la sumatoria de torques externos, lo que tenemos acá. La derivada de L con respecto al tiempo es los torques externos. ¿Sí? Entonces la sumatoria de torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Es muy equivalente, ¿sí?, a lo que habíamos visto para traslaciones. ¿Qué habíamos visto en la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas externas era igual a masa por aceleración. En este caso tenemos la sumatoria de torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Es muy parecido a la segunda ley de Newton, entonces.
Esto es fundamental que quede claro, ¿sí? Esto lo hemos empleado para la parte de la polea. Este, nos habíamos adelantado un poco. Acá. Solo que acá era solamente un torque, pero en sí es la sumatoria de los torques externos que actúan sobre esa polea es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y para el bloque que estaba trasladándose, habíamos aplicado la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la conservación del momento angular en un sistema aislado, ¿sí? La sumatoria de fuerza, la sumatoria de torques externos es igual a la derivada del momento angular total con respecto al tiempo. Si esta sumatoria de torques externos es cero, entonces tengo que el momento angular total es constante, ¿sí? El L es constante. Por lo tanto, voy a tener que el momento angular inicial, el total, es igual al momento angular total final. ¿Y cómo define ese momento angular? Como el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, esto es fundamental. El momento angular total inicial es igual al momento angular total final. ¿Qué quiere decir? El momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial es igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. Y esto es constante, ¿sí? Esta es la conservación del momento angular. ¿Cuándo se conserva? Cuando la sumatoria de torques externos es cero. ¿Sí? Es cero. Bien. Tenemos este ejemplo y a ver, ¿cuál explicamos? Este está acelerado, no se conserva, ¿sí? Acuérdense que si no se conserva, tiene esta relación funciona así. Si la temperatura de torques externos es cero, el momento angular se conserva. Por lo tanto, si se conserva el momento angular, yo uso esta relación. Pero si esta sumatoria de torques externos no es cero, entonces yo tengo que aplicar esta relación, porque no es cero. Por lo tanto, esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Bien. Tienen este ejemplo, dos niños, uno de masa M1, que sería este, y el otro de masa M2, están jugando, ¿sí? Fíjense, en el sub y baja, de longitud L y masa M. ¿Cuál es el momento de inercia del sistema? Les pregunto. Sí, del sistema. Primero, ¿cómo determinar el momento de inercia del sistema? Hemos dicho que el momento de inercia del sistema es la sumatoria de todos los momentos de inercia, ¿no? Por lo tanto, va a ser el momento de inercia de la barra más el momento de inercia del niño 1 más el momento de inercia del niño 2. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia del niño? Y las personas habíamos dicho que lo consideramos como que, como una partícula, ¿no? Como una partícula, por lo tanto es mr cuadrado, nada más. La masa por el radio al cuadrado. ¿Pero qué radio? ¿Qué radio voy a considerar acá? ¿Cuál es el radio? L medios, porque estoy tomando con respecto al centro. Fíjense que ese es el punto
¿sí? Con respecto al centro, por lo tanto, si toda la barra vale L, el momento de inercia del niño va a ser la masa por el radio al cuadrado, o sea, L medios al cuadrado, por eso yo tengo acá. Y como esto está para el eje negativo, por eso coloqué menos L medios todo al cuadrado. Y el momento de inercia del niño 2, esto coloqué en mi origen, es N radio al cuadrado, este radio es L medio positivo al cuadrado, más el momento de inercia de la barra, ¿sí? Que ya habíamos determinado cuando es un tercio, cuando es 1/12, ¿sí? En este caso, cuando era en el extremo era un tercio, cuando es en el centro, el momento de inercia es 1/12, ¿sí? Masa por la longitud de la barra al cuadrado. Bien, esto es el momento de inercia de todo el sistema, tengo que considerar a todos. Después me dicen qué fuerzas actúan sobre el sistema, porque me están pidiendo la aceleración. Entonces yo para determinar la aceleración primero tengo que determinar las fuerzas para ver si realizan torque o no. ¿Qué fuerza? Bueno, tengo el peso 1, tengo el peso de la barra y tengo el peso 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Esas son las tres fuerzas que están actuando. Bien, entonces la sumatoria de torques es el momento de inercia por la aceleración angular. Bien, ¿las tres fuerzas realizan torque o hay alguna que no realiza torque? ¿Qué me dicen? ¿Tienen? Realizaría torque la de los dos nenes, ¿o no? Claro, ¿y por qué no la del peso de la barra? El peso de la barra está ubicado justo en el centro, ¿no? Justo Claro, en pero el... porque no genera ningún ángulo, que está ahí. Porque el R es cero. Fíjense, porque acuérdense que el torque es el producto vectorial del vector R, ¿sí? Por la fuerza. Pero el R es con respecto al eje, mi eje de rotación está acá. Por ejemplo, cuando yo calculo el torque de la fuerza peso, mi vector R va desde este punto de rotación hasta el niño. Fíjense, ¿no? En cambio, en este punto es cero. Por eso que el torque es cero del peso de la barra. ¿Sí? Los únicos que me generan torque entonces es el peso 1 y el peso 2. Uno es negativo y el otro es positivo. ¿Sí? El peso 1 es torque. Tienen que analizar cuál de los dos es positivo y cuál de los dos es negativo, ¿sí? Dando raíz de la mano derecha o el seno del ángulo, o los versores, ¿sí? Este torque es positivo y este torque es negativo. Por lo tanto, después despejan nada más. Despejan la aceleración angular, que es la sumatoria de los torques entre el momento de inercia. ¿Cuánto es la sumatoria de los torques? La sumatoria de los torques la tienen acá. El del niño 1, bueno, es el peso que es mg, el R, que es L medios, ¿sí? Coseno de tita, menos el torque 2, que es negativo, ¿sí? Fíjense, el vector R apunta saliente del niño y el peso hacia abajo. Si ustedes usan más del vector R al vector P, les va a dar entrante, por eso es negativo, ¿sí? Por eso ese vector es negativo. Hola. Bien. Y acá tienen otro ejemplo. En este caso, en este ejemplo, es conservación de momento angular. Fíjense, consideramos una plataforma rotatoria. Tiene que diferenciar cuándo se conserva el momento angular y cuándo no se conserva el momento angular. Acá, porque empieza a rotar, ¿sí? Empieza a rotar. O sea, hay dos fuerzas, ¿sí? El peso 1 y el peso 2, que hace que esto se desplace, gire hacia arriba y hacia abajo, suba y baja, sube y baja. Entonces están realizando torque, por lo tanto el momento angular no se conserva. En este caso, Profe, sí, quiero ver si me quedó claro. O sea que el momento angular se conserva solamente cuando no hay movimiento, o sea, cuando no se rota ni nada.
No, cuando la sumatoria de torques es cero. Ah, listo. Por ejemplo, fíjate en esta plataforma, la fuerza-peso de toda esa plataforma está en el centro, ¿no? Del eje de rotación. Apunta hacia abajo y el vector R, con el vector R, ¿qué son? Son paralelos. Y el producto vectorial se define el módulo de R, el módulo de la fuerza, seno del ángulo. Si estos dos vectores son paralelos, el torque es cero. Por lo tanto, si el torque es cero, el momento angular se conserva, ¿sí? En cambio acá, fíjate que no era cero. Acá no era cero. Este me genera un torque, por eso que se desplaza hacia abajo. Este me genera un torque, entonces están en este sentido. ¿Te das cuenta? Uno hacia abajo, el otro hacia arriba. Claro. Sí, Y sí. hace que... Bien. Este ejemplo van a ver cuando se conserva el momento angular. Consideramos una plataforma circular, ¿sí? Te dan la masa y te dan el radio, gira con una velocidad angular, está girando alrededor del eje de simetría. El eje de simetría es el centro, con una persona localizada en el borde de la plataforma. Ahora te dice, si esa persona camina hacia el centro, o sea, cambió el R, ¿no? Camina hacia el centro y queda a 0.5 metros del centro, ¿cuál es la velocidad que adquiere el sistema? Y después, ¿cuál es la energía cinética en ambos estados, ¿no? Primero tienen que esquematizar la situación, está rotando con respecto a su eje de simetría, o sea, con respecto al centro. ¿Qué están estudiando? La calecita y la persona. Escriben la ecuación, ¿sí? El momento de inercia de todo el sistema. ¿Cuál es el momento de inercia de todo el sistema? El momento de inercia de la calecita más el momento de inercia de la persona, o sea, los dos. La calecita es un disco, se hace un medio mr cuadrado. La persona se considera que su momento de inercia es mr cuadrado, esto ya lo hemos visto. Este es el estado inicial, acuérdense, cuando el hombre está en el extremo de la calecita, o sea, y el estado final dice que la persona se desplaza, ¿sí? Se desplaza y queda a 0.5 metros del centro. No se desplazó 0.5 metros, sino 0.5 del centro, por lo tanto se desplazó 1.5. Yo lo que necesito es el RD del centro, por lo tanto, el momento de inercia final es el momento de inercia de la calecita, que sigue siendo lo mismo, más el momento de inercia de la persona. Ahora el momento de inercia de la persona cambia. ¿Por qué? Porque cambió la posición R. Acuérdense, antes estaba en el borde de la calecita y ahora está más próximo al centro. ¿Sí? El inicial, este R de la persona, es 2 metros. Y el final es 0.5, porque se desplazó y quedó a 0.5 del centro. ¿Sí? ¿Actúan torques externos? No, no actúan torques externos. Por lo tanto, se conserva el momento angular. Si se conserva el L total, podemos decir que el L inicial es igual al L final. El L inicial es el momento de inercia por la velocidad angular inicial y el momento angular final es el momento de inercia final por la velocidad angular final. Piensa que tiene todo. Tiene el momento de inercia inicial, la velocidad angular inicial que las dan, tiene el momento angular final y lo único que tienen que determinar es la velocidad angular final. Despejan y obtienen la velocidad angular inicial. ¿Sí? Es solamente despejar esta ecuación, tienen todo. Luego, una vez determinada la velocidad angular final, pueden determinar la energía cinética del sistema. Acuérdense, esto está rotando nada más, por lo tanto tiene energía cinética rotacional, que va a ser un medio el momento de inercia del sistema por la velocidad angular inicial. Y de la misma manera determinan la energía cinética del sistema final. ¿Sí? Determinar la energía cinética final. Bien. Entonces, tienen dos ejemplos como para que puedan ver cuándo se conserva el momento angular y cuándo, en este caso, no se conserva el momento angular porque hay un torque resultante, porque la sumatoria de torques me da distinto de cero. Por lo tanto, si no es cero, esto es igual al momento de inercia por esa aceleración angular con la que está rotando. ¿Sí? Bueno.
Condiciones entonces de equilibrio. La primera condición de equilibrio, que es para la primera parte, cuando hemos visto la condición que no haya, sí, no haya movimiento de traslación, ¿qué habíamos dicho? Que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo era igual a cero, ¿sí? La segunda condición de equilibrio era que la sumatoria de torques externos sea cero. Estas son las dos condiciones de equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero y que la sumatoria de momentos externos sea igual a cero. En este caso, si esta sumatoria de fuerzas externas es cero, ¿qué se me conserva? La cantidad de momento lineal. Y si la sumatoria de torques externos es cero, ¿qué se me conserva? El momento angular, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos acá que esa sumatoria de fuerzas externas es cero, la cantidad de movimiento lineal se me conserva, por lo tanto, yo puedo decir que el momento lineal inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y de la misma manera, o análogamente, para las traslaciones. ¿Sí? Con esta parte cerramos todo lo que es este cuerpo rígido, que es bastante. La otra clase, a ver, viernes, jueves y viernes, van a tratar con Silvina de desarrollar algunos ejercicios. Vamos a ver, en estos días le voy a hablar con ella para ver dónde nos vamos a centrar más, si en la parte de estática, ¿sí? O en esa parte. En esta parte o en esta parte, ¿sí? Pero vamos a tratar de reducir un poco para que no tenga muchos temas para la primera fecha del examen. También tienen muchos ejercicios de centro de masa, posición en centro de masa, velocidad centro de masa, aceleración centro de masa. Me imagino que ya han empezado a desarrollar esa práctica. Lo que tienen que avanzar es con momento angular. Momento angular, ¿sí? Toda esta parte de acá. Cuando se conserva el momento angular y cuando no se conserva el momento angular, entonces tenemos esta igualdad, ¿sí? Por lo tanto, tienen ustedes acá dos ejemplos. Revísenlos. La otra clase, el jueves, vemos en más detalle, lo explicamos en el pizarrón algo y arrancamos con la parte de fluidos, ¿sí? Como les había dicho, para la primera fecha es casi seguro que va a entrar hidrostática nada más. Y para el recuperatorio entra ya hidrodinámica, ¿sí? Esto está subido ya en la página. Mañana o pasado subo la parte de fluidos para que vayan leyéndolo. Vamos a tratar de que no sea tan complejo el examen porque hemos perdido varias clases y es complicado también para ustedes seguir tantos temas en poco tiempo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, sí, pero cierto. Eso les iba con... No, sí, pero... No, pero la del 20... No, el 24. El 24 habíamos quedado, que era, pero consulta de ejercicio nada más, no clase. Previo al examen. Claro, previo al examen. Justamente les iba a hacer un repaso previo al examen, les comenté. Sí, porque para esos días ya vamos a tener claro qué temas van a entrar en el parcial y nos enfocamos en esos temas. Fluidos. No, sí, sí, fluidos, fluidos. Tenemos que terminar fluidos. Claro, sí, sí. Por eso que la primera fecha entra hidrostática y la segunda fecha entra hidrodinámica. ¿Sí? Bueno, traten de... Esto quería cerrarlo porque iba a quedar muy, muy rápido si lo daba el jueves. Traten de leerlo, revísenlo y cualquier cosa, si no les queda claro algo, lo vemos el jueves, ¿sí? Pero ustedes ya vieron algo, adelantaron.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Buenísimo, entonces no les quiero cansar también tanto. Quería cerrar este tema. Por lo menos cuerpo rígido, nos faltaba este poquito y terminó. Está todo subido, revísenlo. Está todo subido y el jueves nos vemos y arrancamos fluidos, ¿sí? Dale, profe. Bueno, nos vemos, chicas. Chao, chicos. Nos vemos.